Bien, vamos a trabajar los lineamientos básicos del valor patrimonial proporcional. Entonces, cuestiones básicas. La fecha de inicio de aplicación del método es la fecha en la cual se adquirió influencia significativa o se adquirió control. Con lo cual, como ustedes pueden ver, no tiene por qué coincidir con el inicio de un ejercicio. Entonces, en los trabajos prácticos, ustedes van a ver que por ahí van a tener algunos planteos donde se adquirió control en algún momento del año, con lo cual se requiere ahí una posición patrimonial o definir un patrimonio neto a la fecha de la adquisición, donde todos los resultados de ese ejercicio que se acumularon entre el ejercicio del inicio y la fecha en que se empieza a tener control e influencia significativa, bueno, forman parte del cálculo de el valor de ingreso a BPP y la llave o mayor valor de la inversión si los hubieran. ¿Sí? Después lo vamos a trabajar específicamente. ¿Ah? Ahora bien, cuando uno adquiere una participación donde tiene más del 20 o del 50, donde califica como influencia significativa o control, pero se sabe que fue adquirida con el objetivo de venderla o disponer de la misma en el término de un año, ahí no aplicamos BPP, sino que la tenemos que medir al valor corriente, o si no podemos establecer su valor corriente o determinar el mismo fuera muy costoso, tenemos que dejarla al costo. Y eso es lo mismo, ¿se entiende? Tanto para influencia significativa como para la hipótesis de control. Ahora bien, nosotros vamos a ver ahora la metodología básica del BPP. Cuando hablamos de básica es la estructura elemental pelada. Después le vamos a empezar a meter complicaciones, transacciones entre sociedades, resultados por cambio de tenencia, etcétera, etcétera. Pero la idea ahora es ver cómo funciona la mecánica del BPP cuando viene absolutamente pelada, ¿sí? Es decir, entramos a la par, ganamos dinero, perdemos dinero, hay nuevos aportes, hay distribuciones, pero no hay todavía transacciones intercompany. Entonces habíamos visto que cuando se ejerce influencia significativa o control, la idea es que uno tiene un ánimo de permanencia de mediano o largo plazo, con lo cual toda vez que el patrimonio neto de la emisora se modifica, el BPP es como una cierta modulación de la norma de lo devengado y lo que tiene que hacer el inversor cuando aplica, digamos, la mecánica del BPP y es ir evolucionando el valor de la inversión en función de la respectiva participación que tenga sobre el patrimonio neto de la emisora. Ahora bien, nosotros todavía no vimos patrimonio neto, pero esto, bueno, nos va a servir un poquito como de introducción. Y entonces, si el patrimonio neto se incrementa en 1.000 pesos y yo tengo un 70 de participación, tengo que incrementar mi inversión en 700 pesos. El tema son las contrapartidas, porque no es lo mismo que ese patrimonio neto se incremente porque ganamos plata, porque pusimos plata o porque hicimos un revalúo. Entonces las contrapartidas que utilicemos para que la inversión vaya evolucionando en el mismo sentido que el patrimonio neto de la emisora tienen que tener relación con, digamos, el tipo de transacción o de concepto que hizo que ese patrimonio neto de la emisora aumente o haya disminuido. ¿Sí? Bien, a partir de acá tenemos algunas cuestiones específicas. Entonces, normativa contable. Fíjense que acá se traza una primer diferencia entre lo que es influencia significativa y lo que es control. Cuando tenemos influencia significativa, alcanza con que, digamos, el inversor aplique y el emisor apliquen normativa contable vigente. En cambio,
cuando se tiene control, se requiere que la emisora, justamente como nosotros la controlamos a la emisora, nosotros podemos, como inversores controlantes, imponerle los criterios de medición correspondientes o pedirle que procese los ajustes correspondientes. Entonces, cuando se tiene control, se requiere que tanto la emisora como el inversor apliquen similares criterios contables para agrupamientos y transacciones que tienen las mismas características. El otro tema tiene que ver con la fecha de cierre de ejercicio. Lo ideal es que ambas compañías cierren con idéntica fecha de cierre. En caso de que los cierres sean distintos, digamos, el tratamiento preferible es pedirle a la sociedad emisora que haga un estado contable especial que coincida con el cierre de la controlante. Pero si esto no se quiere hacer o es costoso, la norma admite una diferencia de hasta 3 meses, o sea, no puede superar los 3 meses, pero el otro requerimiento es que la emisora, esto tiene sentido común, ¿no? O sea, la emisora tiene que cerrar antes que la empresa inversora, pero por el gap de esos 2 o 3 meses como máximo entre ambos cierres, el inversor antes de aplicar BPP tendría que operar ajustes en el patrimonio neto de la emisora por las transacciones significativas que hubieran ocurrido entre ambos cierres. ¿Se entiende? Se puede requerir también que un informe, digamos, del directorio de la emisora. Lo que no se admite es cubrir esa diferencia en función a cifras presupuestadas. Después, otra diferencia importante tiene que ver con el tratamiento de los resultados no trascendidos a terceros entre miembros que integran el conglomerado económico. Cuando se tiene influencia significativa pero no control, la eliminación de la utilidad no trascendida se debe efectuar en proporción a la participación mantenida. En cambio, cuando se tiene control, la utilidad no trascendida se elimina por el 100%. Otro tema importante tiene que ver cuando las pérdidas superan el valor de la inversión. Es decir, el patrimonio neto de la emisora perdió tanto dinero que quedó bastante negativo, lo que hace que el inversor, digamos, es impropio tener una inversión, digamos, con un saldo negativo. Entonces la norma lo que dice es, bueno, la inversión la dejamos en cero y únicamente reconocemos un pasivo si es que el inversor se comprometió a seguir financiando la operatoria de la entidad y por lo tanto hubiera asumido compromisos de efectuar un aporte justamente para restablecer el equilibrio del patrimonio de la emisora. Después esto tiene algunos detalles adicionales que después, digamos, en los nuevos ejercicios uno no puede empezar a reconocer resultados por participación hasta que no absorba, digamos, uno informa por nota toda la parte que sería negativa y que uno no reconoció porque dejó la inversión en cero, y recién puede volver a reconocer resultados por participación en la emisora cuando haya restablecido el patrimonio neto de la emisora, ¿sí? Otro tema importante que después vamos a ver de manera específica es cuando, digamos, hay nuevos aportes de capital y algunos de los grupos de accionistas no ejercen su derecho a crecer, es decir, no efectúan dicho aporte en relación a sus respectivas participaciones, con lo cual se generan modificaciones en la tenencia, como en la norma local se aplica el BPP y se consolida en función a la perspectiva del inversor controlante. Esto genera resultados por cambio de tenencia que después vamos a ir trabajando de manera específica.